Santa Misa de hoy la ofrecemos por las siguientes intenciones. En acción de gracias, Soledad Astorga y Javier Obregón. Milagros Bianconi. Acción y petición de gracias. Acción e intención particular. Por la pronta recuperación, Alfredo Agrilero, Ariel Gauna, José Luis Medina y Mirna Castagna, Marcela Alejandra Cosme, Miriam Obregón, Bautista Pezzi, Damián David Lagata, María Victoria Luz, y por el eterno descanso de Nicolás, Lázaro Roda, María Belia Monge, Mario Ricardo Monzón, Ricardo Arnaldo Maldonado, Lorenzana Cóchere, Luis Cóchere, Padre Ernesto Longhi, Daniel y Natalia Nencione. Hermanas y hermanos, antes de realizar el milagro de la multiplicación de los panes, para dar alimento a quienes lo seguían, desde hacía más de 3 días para escuchar su palabra, Jesús dijo: «Tengo compasión de la muchedumbre». Y el Santo Padre Juan Pablo II nos ha dicho que el hambre del cuerpo no es la única que padece la humanidad. Tantos de nuestros hermanos y hermanas tienen hambre y sed de dignidad, de libertad, de justicia, de alimento para su inteligencia y alma. Nos ponemos de pie para dar comienzo a la Santa Misa y recibir al Padre. Y porque en cada uno vive el Señor, es que hoy nos congregamos en Santa Asamblea y lo hacemos, querida familia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz, la caridad y la fe de parte de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes. Los invito a ponernos en su santa presencia. Sabemos que solamente los puros de corazón podrán ver a Dios. Por lo tanto, nos arrepentimos de aquellas faltas y pecados que nos han alejado de su amor. Y lo hacemos cantando. Una vez más me estaré, De rodillas me pondré. Puede ser que una vez más Él me perdone. Le diré que luché en vano, que pequé, que soy humano. Puede ser que una vez más Él me perdone. Para un Dios que conoció la tentación, el amigo la traición, yo no dudo, me perdones, Dios amigo. Para un Dios que conoció la tentación, el amigo la traición, yo no dudo, me perdones, Dios amigo. Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Alabamos a la Santísima Trinidad con la oración de los ángeles. Gloria a Dios en el cielo. Y la paz a los hombres que aman al Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor, Hijo único Jesucristo,
Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Derrama, Padre, tu misericordia sobre tu pueblo suplicante, y ya que nos gloriamos de tenerte por Creador y Señor, renueva en nosotros tu gracia y consérvala en tu bondad por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Los invito a tomar asiento y compartimos la palabra de Dios. El pueblo hebreo en el desierto añoraba las buenas comidas de su cautiverio en Egipto y es alimentado por Dios con el maná, figura del alimento de la verdadera libertad, la Eucaristía. Lectura del libro del Éxodo. En el desierto, los israelitas comenzaron a protestar contra Moisés y Aarón. Ojalá el Señor nos hubiera hecho morir en Egipto, les decían, cuando nos sentábamos delante de las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos, porque ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda esta asamblea. Entonces el Señor dijo a Moisés: yo haré caer pan para ustedes desde lo alto del cielo, y el pueblo saldrá cada día a recoger su ración diaria. Así los pondré a prueba, para ver si caminan o no de acuerdo con mi ley. Yo escuché las protestas de los israelitas, por eso háblales en estos términos. A la hora del crepúsculo, ustedes comerán carne y por la mañana se hartarán de pan. Así sabrán que yo, el Señor, soy su Dios. Efectivamente, aquella misma tarde se levantó una bandada de codornices que cubrieron el campamento, y a la mañana siguiente había una capa de rocío alrededor de él. Cuando ésta se disipó, apareció sobre la superficie del desierto una cosa tenue y granulada, fina como la escarcha sobre la tierra. Al verla, los israelitas se preguntaron unos a otros: ¿qué es esto? ¿Por qué no sabían lo que era? Entonces Moisés les explicó: este es el pan que el Señor les ha dado como alimento. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor les dio como alimento un trigo celestial. Lo que hemos oído y aprendido, lo que nos contaron nuestros padres, lo narraremos a la próxima generación. Son la gloria del Señor y su poder. El Señor les dio como alimento un trigo celestial. Mandó a las nubes en lo alto y abrió las puertas con puertas del cielo, hizo llover sobre ellos el maná, les dio como alimento un trigo celestial. El Señor les dio como alimento un trigo celestial. Todos comieron un pan de ángeles, les dio comida hasta saciarlos, los llevó hasta su tierra santa, hasta la montaña que adquirió con su mano. El Señor le dio como alimento un trigo celestial. San Pablo es bien claro y terminante.
Si realmente decimos que somos seguidores de Cristo, esto debe manifestarse en todo momento de nuestras vidas, de una manera clara e inequívoca. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Efeso. Hermanos, les digo y les recomiendo en nombre del Señor, no procedan como los paganos que se dejan llevar por la frivolidad de sus pensamientos. Pero no es eso lo que ustedes aprendieron de Cristo. Si es que de veras oyeron predicar de Él y fueron enseñados según la verdad que reside en Jesús, de Él aprendieron que es preciso renunciar a la vida que llevaban, despojándose del hombre viejo, que se va corrompiendo por la seducción de la concupiscencia, para renovarse en lo más íntimo de su espíritu y revestirse del hombre nuevo, creado a imagen de Dios en la justicia y en la verdad y santidad. Palabra de Dios. Jesús, en el Santo Evangelio, nos manifiesta claramente que Él es el verdadero pan con el que tendremos la vida eterna. Nos ponemos de pie. Aleluya. El hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Querida familia, el Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Cuando la multitud se dio cuenta de que Jesús y sus discípulos no estaban en el lugar donde el Señor había multiplicado los panes, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste? Jesús les respondió: les aseguro que ustedes me buscan no porque vieron signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento perecedero, sino por el que permanece hasta la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, porque es Él a quien Dios, el Padre, marcó con su sello. Ellos le preguntaron: ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Jesús les respondió: la obra de Dios es que ustedes crean en aquel que Él ha enviado. Y volvieron a preguntarle: ¿qué signos hace para que veamos y creamos en ti? ¿Qué obras realizas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como dice la Escritura, les dio de comer el pan bajado del cielo. Jesús le respondió: les aseguro que no es Moisés el que les dio el pan del cielo. Mi Padre les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que desciende del cielo y da la vida al mundo. Ellos le dijeron:
Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les respondió, yo soy el pan de vida. El que viene a mí jamás tendrá hambre. El que cree en mí jamás tendrá sed. Palabra del Señor. El domingo pasado comenzamos la lectura del capítulo 6 de San Juan, que no es un evangelio que se lee en el ciclo A, B y C. Por ejemplo, ahora en el ciclo B estamos leyendo todo Marcos, todo el año, ¿no? Pero bueno, Marcos veíamos que había llegado, hoy es el domingo 18, el domingo anterior fue el 17, donde empezamos el Evangelio, el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Y Marcos terminó en el domingo 16, donde Jesús los vio como ovejas sin pastor, y es que no les multiplicó el pan. En ese momento les predicó sobre el reino. Después sí, el domingo pasado, domingo 17, cuando empezamos ya con el 6º capítulo de San Juan, veíamos que San Juan contó algo que no contó Marcos, ¿no? No porque no lo hubiese vivido Marcos, sino porque los evangelios sinópticos, tanto de Marcos como de Lucas y Mateo, son muy escuetos, digamos, ¿no? En cambio, el evangelio de San Juan, como San Juan fue, decíamos, el que más vivió, por eso se lo llama el evangelio del teólogo, ¿no? Porque tuvo tiempo, murió como a los 99 años, ¿no? Era más jovencito, tuvo tiempo de reflexionar mucho más el tema de Jesucristo, ¿no? De hecho, fue quien el Espíritu Santo le insufló, digamos, toda la sabiduría para poder poner por escrito Apocalipsis, ¿no? El último libro del Nuevo Testamento. Pero bueno, y ahí San Juan cuenta la multiplicación de los panes, que fue todo seguido, ¿no? Jesús venía de una parte del lago de Tiberíades, venía cruzando con sus apóstoles, se fue a la montaña, tuvo un momento de intimidad con él, con ellos, y vio a la gente como ovejas sin pastor, y él les predica sobre el reino. Y después se preocupó, porque ya, viste, es como si te predicaría el padre Sergio, te vas a las 12 de la noche, viste. O que hoy prometo que lo voy a hacer más corto. Pero, claro, Jesús vio que ya era de noche y dijo, ¿y esta gente dónde va a ir ahora, no? Recuerden que no eran gente que tenía su casa, eran considerados los hombres y las mujeres de la tierra, o sea, ellos estaban fuera del sistema social hebreo, digamos, ¿no? Hoy nosotros podríamos identificar a algunas personas de nuestro pueblo en esas condiciones. Hay 2 o 3 que los vemos por la calle, que bueno, sabe dónde viven, dónde están. Uno trabaja, de estos hombres trabaja con manzanita, que uno lo ve barrer. Bueno, él representa un poco esos hombres los hombres de la tierra, los que no tienen propiedades, ¿me entendés? ¿Qué sé yo? Aunque charlé un poquito con él, es una persona muy culta, ¿no? Pero te quiero decir esto, era este tipo de gente. Entonces Jesús se preocupaba, ¿dónde van a ir? Y ahí le dice, ¿qué hay por acá? ¿Tiene algo ahí para comprar? No alcanzaría ni 200 denarios, o sea, como más de un año de trabajo para comprarle comida, no solamente a 5.000 personas, porque decía 5.000 hombres, pero no se nombraba a las mujeres y a los niños porque no tenían las mujeres y los niños autoridad por ahí ética y moral, no le creían, como a María Magdalena medio que no le creyeron que Jesús había resucitado, por eso San Juan y San Pedro salieron rajando para ver si era cierto lo que le decía esta mujer, pero se calcula que habrá habido cerca de 20.000 personas. ¿Cómo le da de comer a 20.000 personas? Mete 20.000 personas acá. Te llenan el pueblo. Por todas las calles, no sé, te rebalsa por los costados. Para que ustedes tengan idea lo que fue el milagro de la multiplicación de los panes. Entonces, el domingo pasado veíamos esto, ¿no? Que con un poco de pan, ¿cuánto eran? 5 panes y 2 pescaditos, le dio de comer a una multitud de más o menos 20.000 personas. Y la gente, viste, quedó obnubilada con esto. Lo vamos a hacer, este es el Mesías.
Y Jesús se avivó. Estos se llenaron la panza, como dice acá, ¿no? No lo digo yo. Les aseguro que ustedes me buscan no porque vieron signos, un signo sobrenatural, sino porque han comido pan hasta saciarse. Entonces los tipos estos pensaban, claro, este nos dio de comer a tanta gente, imagínate, tiene que ser el Mesías, no queda otra, hagámoslo rey. ¿No? Y Jesús no vino para ser rey, un rey temporal, Él es el rey del universo. Y se fue solito a la montaña a rezar, ¿no? Eso veíamos el domingo pasado. Y hoy continúa esto, ¿no? Pero ya este segundo domingo, en que leemos el Evangelio, el 6º capítulo del Evangelio de San Juan, Jesús da un pasito más, nos hace, recordemos que van a ser 5 domingos, incluido el domingo anterior, el domingo 17, en que vamos a leer este capítulo 6 de San Juan. Esto es una catequesis de la Eucaristía. Ahora entramos a profundizar más allá de la multiplicación del pan físico. De hecho, le dice Jesús, mira, el maná era un pan físico que había llovido del cielo. Dicen que era algo parecido a un polvo de resina, pero con ese pan la cuestión que se alimentaban. Es más, durante 40 años la ropa no se les gastaba. Esas cosas extraordinarias del Señor, ¿no? Y un día se cansaron de comer hasta el pan ese. Le dijeron, che, ¿por qué no nos da otra cosa? Y les hizo llover codornices. Hizo el Señor un viento de la Transjordania que trajo a todas las codornices y se las metió ahí adelante de las carpas, ¿viste? Coman. ¿Por qué? Porque veía que no tenían fe, che. Les había hecho el milagro de darles de comer un pan bajado del cielo, pero era un pan material. ¿Que quién se lo había dado? No Moisés, el Padre del cielo, ¿no? El Padre del cielo. Es lo mismo las cosechas nuestras. Si no llueve, viejo, no viene nada. Y no entran dólares al país tampoco. ¿Y quién hace llover? ¿Me entendés? El Señor. Y cuando no llueve, ¿qué dice el obispo a todos los párrocos? Empiecen a hacer la misa por la lluvia. Y ustedes saben que si hacemos la misa por la lluvia, llueve. Siempre fue así. Más tarde o más temprano llueve. Entonces, pero nunca hay un conformarse. Yo resulta que cuando era vicario en Cañada de Gómez, me había mandado el párroco, ya muy mayor, de 80 años, andá, Sergio, vos a hacer la misa a la Virgen de la María Auxiliadora, ahí en la Ruta 9, en una esquinita, un chacarero había puesto la Virgen, muy lindo. Bueno, hicimos ahí. Es la primera vez que veo en la colecta monedas de dólar. O sea que mal no le va en la cosecha a algunos, ¿viste? La cuestión que dije al final, hicimos la misa por la lluvia, dije, Madre bendita, a la Virgen me dirigía, ¿no? Al final, haz caer lluvia abundante sobre nuestros campos. Terminé de hablar, di la bendición y empezó a llover. Bueno, pasó una semana. Si no llovía esa semana se perdía no sé qué cantidad de toneladas de trigo. ¿Saben qué me dijeron después de una misa en el pueblo, en la ciudad? Dice, padre, no rece más porque ahora ya llovió mucho. ¿No es cierto? O sea que esta disconformidad siempre está, ¿no? Cuando vos ya tenés el signo, ya te saciaste, ya, bueno, en este caso pudiste levantar tu cosecha, o sea, te vino bien, digamos, la lluvia para el trigo, pero después ya viste, no tanto, ¿no? En fin, tenemos esto del pueblo de Dios en el exilio, en el desierto, también lo vivimos hoy, ¿no? Somos hombres y mujeres de poca fe muchas veces, ¿no? Pero acá nos dice el Señor claramente, ¿no? Trabajen no por el alimento perecedero, sino por el que le permanece hasta la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre. Jesús habla de Él, ¿no? Obviamente, ¿no? Porque es Él a quien Dios, el Padre, marcó con su sello, ¿no? Marcó con su sello. Yo soy el pan de vida, dice Jesús. El que viene a mí jamás tendrá hambre, el que cree en mí jamás tendrá sed.
Miren, esto está clarito, ¿no? No hace falta aclararlo demasiado, valga la redundancia. Pero dentro de estas catequesis hermosas, hoy vamos a ver una relación entre la Eucaristía y Dios Padre. Porque vos me dirás, pero yo comulgo en la Eucaristía ¿con quién? ¿Qué decimos nosotros? No, ¿qué decimos? Comulgo con Jesús. Cuerpo, sangre, alma y divinidad. ¿Y qué pasa con el Padre? ¿Y qué pasa con el Espíritu Santo? ¿No? Y acá lo dice claramente Jesús, dice, mi Padre les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que desciende del cielo y da la vida al mundo. O sea, Jesús está hablando de Él. Pero Él dice claramente, mi Padre les da el verdadero pan del cielo. Así como hizo llover el maná, Él a quién envió en misión, a encarnarse, al Hijo. Por lo tanto, si el Hijo es el verdadero pan del cielo, ¿quién lo envió? El Padre. Y si yo comulgo con Jesús, no estoy solamente comulgando con Jesús, estoy comulgando con Dios Padre, con toda la Trinidad. Hoy vamos a ver Dios Padre. El domingo que viene, no se lo pierdan porque vendremos la relación de la Eucaristía y el Espíritu Santo. Como les dije, esta es una bellísima catequesis sobre la Eucaristía, ¿no? Para profundizar nosotros, yo de hecho preparando la homilía he profundizado en este tema también, ¿no? Mi vida personal. Ojalá que todos los podamos hacer, ¿no? Entonces cuando se celebra la Eucaristía nunca se sale indemne, nunca salimos igual. Pues la Eucaristía nos quema interiormente, o sea, el fuego del Espíritu nos quema interiormente, nos purifica, nos consume, nos asimila a Jesús, nos hace otro Cristo, porque estamos comiendo el germen de inmortalidad. Es todo Cristo glorificado a quien recibimos en la Eucaristía. Y es algo que contagia, nos contagia los sentimientos de Jesús. Entonces ya no salgo lo mismo de acá. Me siento, viste, como te confesás, te sentí en las nubes, ¿no? Y cuando recibías a Jesús en la Eucaristía salía hasta como más buenito, viste, con ganas de hacer el bien. Ojalá que nos dure toda la semana, por supuesto, ¿no? Pero contagia la Santa Eucaristía, ¿no? La Eucaristía es un pan sobre el cual el Padre ha puesto también su sello, nos dice acá, ¿no? Porque es Él, el Padre, o mejor dicho, porque es Él, Jesús, a quien Dios, el Padre, marcó con su sello, ¿no? O sea que la Eucaristía tiene el sello de Dios Padre, clarito. Como les decía, vamos a desarrollar hoy la idea de la Eucaristía y el Padre, ¿no? Y vamos a hacer hincapié en Él de manera especial, ¿no? Pero simplemente como para tenerlo ahí presente, ¿no? Que no es una cosa... Cuando el sacerdote consagra, ¿quién está ahí? ¿Quién se creen que está al lado del sacerdote? Primero que el sacerdote consagra en persona de Cristo. No son sus manos, son las manos de Cristo. Porque eso hizo el obispo el día que nos ordenó sacerdote. Nos ungió con el santo crisma en las palmas de las manos, significando que nuestras manos son las de Cristo ahora. No pueden ser manos que hagan otra cosa que no sean bendecir, por eso ustedes nos piden la bendición, consagrar y hacer el bien para gloria de Dios y el bien a los hermanos. Estas manos, si la ven hacer otra cosa, bueno, también manejan, ¿viste? Pero te quiero decir, si le ven hacer cosas malas, me bajan la caña. Estas manos tienen que servir para bendecir y consagrar y hacer el bien y acompañar, ¿no?, a los más necesitados y llevar la Eucaristía a los enfermos, ¿no? Y todo eso, o como ahora queremos ir al geriátrico de Acebal a visitar a unos viejitos que le hacíamos la misa acá, ahora los tenemos en el geriátrico, tienen como 90 años, ¿viste? Los vamos a ir a visitar. A Cuatro Esquinas tenemos una, y tenemos otra acá, Juanita, la mamá del Tico, está acá en Acebal. Entonces, el sacerdote con la feligresía tenemos que ser fuente de bendición. ¿Y por qué vamos? Porque quien recibe a Jesús Eucaristía, también se hace otro pan, que se parte y se reparte. Pan de la alegría, pan de la esperanza, viejo.
pan de la solidaridad. Ahí lo tenemos a Pancho. Lo que pasa que Pancho, para quienes no lo conocen, la parroquia es como su casa, digamos, ¿no? Su territorio. Entonces este otro perro y pasan por ahí algunas grescas. Ahora se queda tranquilo Cartucho. Bueno, como les decía, nos está llevando a un nivel de profundización esta catequesis de la Eucaristía muy profunda, ¿no? Hoy nos relaciona con Dios Padre. Él es el que da el verdadero pan del cielo, ¿no? Jesús vino porque el Padre lo envía en misión, ¿no? Decíamos en otra oportunidad que ¿por qué Jesús se encarnó? Y ustedes me dirán válidamente para salvarnos, pero también para mostrarnos las costumbres a modo humano, mostrarnos las costumbres divinas de Dios, ¿no? Pero también Jesús se encarnó en nuestra carne humana, precisamente, y así lo quiso el Padre, para que siga habiendo una continuidad de su presencia. Ahora de manera eucarística, antes de manera física hace 2000 años, ahora de manera eucarística, ¿no? Entonces, y si Jesús no se hubiese encarnado, la Eucaristía no tendría sentido, ¿no? Para nada. Entonces nos damos cuenta que acá nos damos un pasito más. No puedo salir de la misma manera cuando recibo al Señor. Tengo que tener sus sentimientos profundos. La gente no solamente tiene hambre de pan material. Hoy en la Argentina otras hambres hay que nos estamos necesitando, que es el hambre de más educación para los niños, de más cultura, el hambre de más trabajo. Y así le podemos poner al hambre muchísimas caras, ¿no es cierto? También llueve todos los años en Argentina el maná. Y ustedes me dirán, pero padre, ¿qué maná llueve? Y lo más de 10.000 millones de dólares que entran por venta de cosecha. Es tanto el maná que se le podría dar de comer, y escuchen bien, a 3 Brasil y a 2 Estados Unidos. Se le da de comer prácticamente a 600 millones de personas. Y sin embargo, en nuestro pueblo, en nuestra patria, tenemos el 50% de nuestra gente pobre, 3 millones de niños indigentes, en un país que le da de comer a 2 Estados Unidos y 3 Brasil. O sea, unas 5 Argentinas le podríamos dar de comer nosotros, que somos como 45 millones, ¿no? Entonces vos te das cuenta que tenemos también el deseo del pan de la justicia, de una justicia social en serio, no una justicia social de solamente de planes, que son necesarios por supuesto, ¿no? Pero son medidas paliativas. Como les digo, hace falta, tenemos hambre de más trabajo, la gente quiere laburar, viejo. De eso se trata todo esto. Estoy enganchando un poco también el sentido social de las lecturas de hoy también, ¿no? Y de las hambres distintas que hay y de la cual nos habla el Señor, ¿no? El que viene a mí jamás tendrá hambre y el que cree en mí jamás tendrá sed, ¿no? Tenemos hambre de Dios, sed de Dios también, de lo maravilloso. En fin, y para llevarnos a otro nivel, dice Jesús, si ustedes me buscan porque han comido pan hasta saciarse, no trabajen solo por el alimento que se acaba, sino por el sustento que dura y da la vida eterna. Por eso les decía, la Eucaristía es germen de inmortalidad, porque tenemos prometida la vida eterna, che. Nos dice San Pablo, le preguntaban cómo será el cuerpo de los resucitados, 1 Corintios 15. Y es como la planta y la semilla, dice San Pablo. Acá somos como la semilla, en el cielo seremos como la planta, ¿no? Tendremos cuerpos gloriosos semejantes al de Cristo con un alma inmortal por toda la eternidad. Por eso recibimos a Jesús en la Eucaristía, porque tenemos fe en la vida eterna. Si no predicamos un Cristo resucitado, vana es nuestra fe, nos dice también el Señor, nos dice San Pablo, ¿no? En fin, para eso venimos a misa, a escuchar y a alimentarnos del pan de la palabra, que después nos llevará al pan de la Eucaristía, ¿no? Decíamos que en el domingo 16 Marcos nos mostró el pan de la palabra, la liturgia de la palabra, como le enseñaba yo a los chicos de catequesis
en Santa Teresita. Y después el domingo 17, y los que vendrán nos van a llevar al pan de la Eucaristía, ¿no? A profundizar sobre esto, ¿no? Pero en esos gestos de Jesús llegaba a ellos el mensaje también del amor de Dios, ¿no? Más allá de que les decía, ustedes me siguen porque se llenaron la panza, también hay palabras que van más allá de la doctrina, la forma de Jesús también que tenía de tratarlos, no se preocupaba por ellos. Hay que reconocer eso, que el Señor los vio como ovejas sin pastor, les predicó el reino, después los vio con hambre y les dio de comer. Ese tiene que ser nuestra actitud, también nuestros sentimientos, ¿no? No dejar de darle de comer al hambriento, pero guarda, y no dejar de vestir al desnudo, que es cuando vos tenés una ropa que te sobra en tu casa y la llevas a Cáritas. Y el Papa San Francisco, ¿sabés qué te dice? Mira, peor que no vestir al desnudo es desvestir al vestido. ¿Y cómo desvestir a una persona vestida? Sacándole la dignidad, ninguneándola, calumniándola. Mirá por dónde va la cosa, ¿no? O sea que también tenemos que ser personas afables, personas que toda palabra que salga de mí edifique al otro. Cuando vos recibís Jesús Eucaristía es eso. Recibís un pan que te ayuda a edificar a tu hermano, en la alegría, en la esperanza. Y si bien hay que trabajar para ganarse el pan, para alcanzar este alimento superior, no hay otro trabajo necesario que no sea solo el de creer. Acá no tenés que transpirar la gota gorda de laburo, simplemente creer que este Señor te va a dar absolutamente todo lo necesario para que seas feliz. Todo, ¿no? Dice que el Señor le da a sus hijos el pan mientras ellos duermen, o sea, el pan verdadero. Él nos instruye internamente, también nos dice Salmo 15. Y más que abrir el corazón con confianza, la obra del Padre es que ustedes crean, nos dice el Señor. Él vive en virtud del Padre, Jesús, y nosotros lo hacemos en virtud de su humanidad. La humanidad de Cristo es instrumento de salvación. Todo pasa por su humanidad. Nos amó con corazón humano, se quedó en un poco de pan y de vino para hacerse nuestro alimento. En el vientre santísimo de la Virgen se unió el cielo y la tierra con la encarnación de Jesús. Y hoy, en la Eucaristía del Señor, también está nuevamente uniendo el cielo y la tierra, la eternidad y la temporalidad en este alimento sagrado. No recibirlo no es lo mismo que recibirlo a Jesús Eucaristía, para lo cual tengo que también estar en gracia de Dios. Hagámonos un pan para nuestros hermanos. Hay mucha hambre de Dios, de solidaridad, de dar esperanza, sobre todo en nuestra patria argentina. Señor, no dejes que me olvide de esas necesidades más profundas que solo con la fe puedo saciar. No permitas que las angustias de cada día y las cosas urgentes me lleven a olvidar las cosas más importantes que solo tú puedes dar. Porque sabemos, Señor, que mucha gente no va a leer otro evangelio, otra buena noticia que no sea la de nuestra propia vida, anclada en ti, nuestra vida eucarística. Que así sea. Los invito a ponernos de pie
Y juntos recemos nuestra profesión de fe. Creo en Dios. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nacido de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Allí va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos, con el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne. Y Jesús se encarnó y su cuerpo resucitado, ahora glorificado, está en el seno del Padre, junto con el Espíritu Santo. O sea que la encarnación de Cristo también fue el puente, como les decía, que unió a la humanidad y a la divinidad. Por eso es que en la Eucaristía, donde está Jesús, está también toda la Santísima Trinidad. Lo aprendimos en catequesis, ¿no? Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios, una sola esencia divina en tres personas distintas. Esa es, digamos, la profundidad por la cual vamos ahora encarando esta hermosa catequesis sobre la Eucaristía. Y ahora queremos también compartir la oración de la Iglesia, ¿no? Nuestras preces, que nos seguramente estaremos pidiendo también por nuestros hermanos más necesitados de pan material. A cada una de las peticiones respondemos orando: por Cristo, pan de vida, escúchanos, Señor. Te pedimos por la Iglesia y el Papa Francisco, para que en los signos concretos de su ministerio los hombres recibamos en nuestro corazón la palabra, que es la de Jesús, y así podamos saciar nuestra hambre de Dios. Oremos. Por Cristo, pan de vida, escúchanos, Señor. Te pedimos para que formamos una Iglesia diocesana, verdaderamente comprometida con el hambre espiritual y material de todos los hombres. Oremos. Por Cristo, pan de vida, escúchanos, Señor. Te pedimos por la paz del mundo, para que todos los pueblos y gobiernos pacifiquen sus espíritus y así podamos superar definitivamente la violencia que nos deshumaniza. Oremos. Por Cristo, pan de vida, escúchanos, Señor. Te pedimos por tantos hermanos nuestros que se han alejado de la comunión con tu Hijo y su Iglesia, para que escuchen en su corazón su voz, que los llama y le ofrece el verdadero pan de vida. Oremos. Por Cristo, pan de vida, escúchanos, Señor. Te pedimos por toda nuestra comunidad, para que ahondando nuestra confianza en tu providencia divina que nos cuida paternalmente, busquemos por sobre todo lo material el alimento que nos dará la vida eterna. Oremos. Por Cristo, pan de vida, escúchanos, Señor. Y por Cristo, pan de vida, escúchanos, Señor, y escucha las oraciones de tu pueblo y aquí congregado en Santa Asamblea y concédenos por tu infinita bondad lo que hoy te pedimos con fe y humildad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sobre la mesa del altar, al depositar las ofrendas, depositemos también nuestro sincero propósito de buscar solo en Cristo el verdadero alimento para nuestra existencia.
Y oremos, querida familia, para que este sacrificio que es mío, pero también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Santifica los dones que te presentamos, Señor, y al aceptar este sacrificio espiritual, conviértenos en ofrenda eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado mientras espera el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabar para siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. El Señor, los cielos y la tierra te aclaman. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Gloria, aleluya. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Gloria, aleluya. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Querida familia, este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte
y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Eduardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Pedimos, querido Padre, tengas en santa gloria y eterno descanso a Nicolás, a Lázaro, María Belia, Mario Ricardo, Ricardo Arnaldo, Lorenzana, Luisa, Padre Ernesto Longhi, Natalia y Daniel. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, María, Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, San Nicolás de Tolentino, nuestro patrono, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El Padre ha aceptado nuestra ofrenda, que es Jesús mismo, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Pero recordemos esta idea que aprendimos en la catequesis. Dios es uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas distintas, de igual dignidad y una sola esencia, o sea, un solo Dios. Y si el cuerpo glorioso de Cristo está en el seno del Padre, cada vez que se hace presente el cuerpo, la sangre, el alma y divinidad de Cristo, ¿quién está presente también? El Padre y el Espíritu Santo, ¿no? O sea que esta es una idea maravillosa que tenemos que ir incorporando dentro también de lo que es la encarnación. No solamente nos vino a mostrar las costumbres divinas de Dios a modo humano, no solamente nos vino a salvar, sino que toda la Trinidad está presente en la Santa Eucaristía. Y si la Virgen le dio su carne a Cristo, comulgamos de alguna manera también con la Virgen María en la Santa Eucaristía, y esto está aceptado por los teólogos, ¿no? Es también así, ¿no? O sea que miren cuánta riqueza que hay en la Santa Eucaristía, ¿no? Bueno, nos ponemos en presencia de nuestro Señor y como signo de reconciliación y vínculo y unión fraterna, oremos juntos como Jesús nos enseñó. Padre nuestro, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz a nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz también les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz de Jesús nuestro Señor y Salvador permanezca siempre con todos ustedes. De nosotros ten piedad,
Y Él es Jesús, en quien vivimos, en quien nos movemos y en quien existimos. Es el pan vivo bajado del cielo, el maná celestial. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Como la multitud que seguía a Jesús, nosotros también necesitamos ser alimentados. Por eso ahora nos unimos para compartir la Eucaristía, el alimento que saciará nuestra hambre de Dios. Cuerpo de Jesús. Para siempre su
Comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permita que jamás me separe de ti. Amén. Amén. Oración por la patria. Jesucristo, Señor de la gloria, te necesitamos. Nos sentimos heridos y agobiados. Precisamos tu alivio y fortaleza. Queremos ser nación, una nación cuya identidad sea la pasión por la verdad y el compromiso por el bien común. Danos la valentía de la libertad de los hijos de Dios para amar a todos sin excluir a nadie, privilegiando a los pobres y perdonando a los que nos ofenden, aborreciendo el odio y construyendo la paz. Concédenos la sabiduría del diálogo y la alegría de la esperanza que no defrauda. Tú nos convocas, aquí estamos, Señor, cercanos a María, que desde el Lejano dice: Argentina, canta y camina. Jesucristo, Señor de la gloria, te necesitamos. Amén. Oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicante, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Dice el Señor: yo soy el pan de vida, el que viene a mí jamás tendrá hambre, el que cree en mí jamás tendrá sed. Oremos. Acompaña y protege siempre, Señor, a quienes has renovado con este don celestial, y ya que nos reconfortas constantemente, concédenos participar de la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor los bendiga y los guarde. Que el Señor les descubra su rostro y les conceda su gracia. Que el Señor vuelva su mirada cariñosa hacia cada uno de ustedes, hacia sus queridas familias, y les conceda y nunca les falte el trabajo digno, estable y próspero, la alegría, la esperanza, la salud y la paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se derrame sobre ustedes y permanezca para siempre. Hemos celebrado la Santa Misa, el misterio del amor de Dios entre nosotros. Vayamos en paz y llevemos esta paz. Demos gracias a Dios. Nos consagramos a nuestra Madre Celestial. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco todo a ti. Creo de mi fiel afecto, consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad. Guárdame, defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión tuya. Bendita sea tu pureza y eternamente lo seas, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, tu santo. Nuestra Señora del Rosario, Ruega por nosotros. San José, Ruega por nosotros. todos los santos y santas de Dios, Ruega por nosotros.
celebración eucarística, para que sea verdaderamente fructuosa, debe provocar en nosotros un compromiso sincero con Dios. Que el de hoy sea el compartir, entregando a los demás lo que Dios les destina y que a nosotros solo nos es confiado como simples administradores.